Hola, mi nombre es Andrea Pertú Ramos y voy a hablar sobre el artículo Mejora de la estabilidad de las microredes basadas en SIG con predominio de cargas dinámicas mediante el uso de almacenamiento basado en supercondensadores. Bueno, este artículo se enfoca principalmente en mejorar el comportamiento dinámico de una microred alimentada por un generador de inducción autoexcitado cuando alimenta principalmente motores de inducción de potencia significativa. Todo esto se hace con el fin de sostener la microred durante el régimen transitorio inducido por la conexión de los IMS, que son los motores de inducción. Además, se adiciona al sistema de control de la microred un sistema de almacenamiento de energía a corto plazo basado en un supercapacitor. Todo esto con el fin de ir mejorando la estabilidad de los parámetros de la microred. Esta presentación se va a dividir en cuatro partes que va a ser la configuración, funcionamiento y control del sistema, el cual divide el control SC y el control de banco de condensadores escalonados, los resultados y finalmente la conclusión. En la parte de configuración, funcionamiento y control del sistema, este se divide en dos, que es por medio del control CC y el control de banco de condensadores escalonados. En la figura 1 se puede observar el esquema básico de la topología estudiada, en el cual se integra en el enlace del CC de la BCI mediante un convertidor de CCC bidireccional. Bueno, este diagrama es estudiado y se nota que es alimentado por un generador de inducción autoexcitado accionado por una microturbina hidráulica de potencia constante. Se utiliza un banco de condensadores de valor fijo para garantizar la potencia reactiva del SIG, mientras que un escalonado controlado compensará los requisitos del IM, que son los motores de inducción. El sistema de control de la microred se basa en un inversor de fuente de voltaje BCI en combinación con una carga de descarga DL para el control de voltaje y frecuencia, mientras que se usa un SC conectado al enlace de CC de la microred a través de un convertidor CC-CC bidireccional. Para así sostener la microred durante los regímenes transitorios y en el que el control BCI, que vendría siendo el inversor de fuente de voltaje, se basa en una referencia de frecuencia fija, por lo que mantiene constante la frecuencia de la microred y así asegurar la estabilidad del voltaje. El DL se controla para disipar la potencia activa excedente de la EMG. En la figura 2 se puede observar el control SC que inyecta potencia al enlace del CC durante los regímenes dinámicos que requieren potencia adicional de la BCI. Pero también se puede ver que la referencia de corriente proporcionada por el controlador del voltaje de CC se limita dinámicamente. Estos límites se calculan según el estado de carga del SC o CSOC y es controlado por el proceso de descarga, que es decir, limitando la corriente cuando el COC cae por debajo de un cierto valor, mientras que la sobrecarga del SC se evita limitando el valor del IOC. También es bueno mencionar que el proceso de recarga del SC se lleva a cabo solo después de que el voltaje del enlace CC se recupera a un valor que corresponde al funcionamiento nominal del voltaje con suficiente energía para sostener la carga del SC. Y por medio del control de banco de condensadores escalonados se consideran los parámetros internos de los motores inductivos, que son los IMS, mediante los procesos o ensayos específicos. En los resultados obtenidos se puede observar que el SC inyecta energía durante aproximadamente 0,2 segundos durante la sobrecarga creada por la conexión IM más grande.
En la figura A se puede observar que dentro de este intervalo el voltaje disminuye desde el voltaje inicial de 143 voltios a 141,7 voltios, mientras que la corriente inyectada tiene un pico de 39,2 amperios como se muestra. En la figura B se observa que la potencia CC tiene un pico de alrededor de 5,2 kilovatios, lo que produce una energía inyectada de 1 kilovatios. El SC-COC disminuye desde el valor inicial de 80% a 78,6% como se puede observar en la figura. Se puede notar también que el SOC tiene una disminución insignificante del 1,4%. Por lo tanto, se podría haber utilizado una capacitancia más pequeña, pero se eligió el módulo SC entre los disponibles para garantizar una relación de conversión de voltaje práctica para el convertidor DC-DC bidireccional, como para tener un nivel de, se puede decir, de energía almacenada comparable con el requerido por la microred, principalmente durante transitorios rápidos. Finalmente, se puede concluir que la propuesta de la solución del control fue válida a través de una serie de simulaciones, centrándose en los dos casos que fueron la conexión IM más pequeña grande, cuando la IM más grande o más pequeña estaba operando en la microred. Y esto se utilizó para tres tipos de carga de motor diferentes. Los índices del rendimiento calculados mostraron que el apoyo proporcionado por el sistema SC mejoró significativamente la estabilidad de la microred, ya que la caída de tensión se redujo a un 40-50% en amplitud y en un 25 y 50% en duración. Y asimismo, al utilizar además un banco de condensadores fijos para la magnetización del CIG y uno controlable en 3 pasos para compensar las necesidades de los IM o de los motores de inducción, la circulación de potencia reactiva del PCI se redujo al mínimo. Aquí podemos encontrar la referencia de donde pudimos hallar el artículo. Fue toda la presentación. Muchas gracias.